Ayer fue otro día tenso en el IABA, pero al mismo tiempo surgieron desde la ANEP novedades de tono conciliador interesantes. El Consejo Directivo Central de la ANEP decidió ayer abrir un compás de espera en el sumario al director del IABA y ratificó por otro lado su voluntad de diálogo a efectos de resolver el conflicto en esa institución. En un comunicado que se dio a conocer, se admite que sobre las medidas tomadas con el director del liceo, Leonardo Ruiz Díaz, existen en el Codicen diferentes posiciones. Se informa que el proceso disciplinario se mantiene, pero se optó por esperar distintos planteamientos que puedan recibirse. El Codicen señala que revisará las acciones que está previsto desarrollar en el IABA en materia de infraestructura a fin de atender las necesidades existentes. Se trabajará para generar un espacio de diálogo con la comunidad educativa de la institución en el que puedan contribuir con sus puntos de vista, dice textualmente. También se aclara que Secundaria reparará el ascensor del edificio que no funciona desde hace 4 años. Además, en el remitido se valora positivamente la decisión de los docentes agremiados del instituto de suspender la paralización de actividades y apostar a las conversaciones que se llevan a cabo en busca de una salida. Paralelamente, la Dirección General de Secundaria resolvió que 2 inspectoras se hagan cargo de la dirección del IABA. Esta decisión estuvo motivada en que el organismo agotó sin éxito el procedimiento de elección para designar a un nuevo director, ya que ningún docente se presentó para ese cargo en los 2 llamados que se efectuaron entre martes y miércoles. Estas noticias se conocieron en momentos en que se procesaba un nuevo desencuentro entre las autoridades y el gremio estudiantil del IABA, porque ayer se produjo una nueva ocupación y un nuevo desalojo. Recordemos, el sindicato de docentes había definido que suspendía las medidas gremiales hasta el próximo miércoles a efectos de tomar exámenes. Los estudiantes agremiados, en cambio, intentaron ocupar el centro, que estaba cerrado por decisión de las nuevas inspectoras. Secundaria alega que las inspectoras se vieron imposibilitadas de abrir el local, ya que un grupo de alumnos y una docente les bloquearon el acceso. Bueno, el liceo finalmente se abrió en la tarde y poco después se produjo la ocupación. La orden de desalojo fue llevada por el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. Los estudiantes agremiados respondieron que se habían limitado a manifestarse en las escalinatas de acceso, de donde no podían ser desalojados. Finalmente, la concentración efectivamente se dispersó. Estamos con el profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Profesor Silva, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo como siempre y con la audiencia de En Perspectiva. El comunicado del Codicen de ayer tiene un tono muy conciliador. Todos los puntos parecen dirigidos a limar asperezas. ¿Es así? ¿Es correcta la lectura? Es así y además votado por unanimidad, que eso también es otra señal clara, ¿verdad? Los 5 integrantes de Codicen, es decir, los 2 consejeros electos por las listas sindicales y nosotros, los 3 consejeros designados con venia del Senado, ¿verdad? Llegamos a ese acuerdo. A mí, yo escuchaba tu cronología, es así, es claramente un acuerdo que procura, bueno, vamos a avanzar, vamos a mirar hacia adelante, vamos a encontrar una solución. Lamentablemente ayer nos encontramos, hasta pareciera, con una radicalización, porque comenzamos en la mañana que las inspectoras no pudieron ingresar a abrir el establecimiento. No lo permitieron algunos estudiantes que estaban allí, no lo permitió algún profesor que estaba allí tampoco. Entonces, y durante todo el día tuvimos distintas situaciones que culminaron, ahora en este momento están yendo a abrir la institución, terminó a las 11:00 de la noche, ¿no? ¿Cómo es el panorama en este momento, entonces? Bueno, en este momento, según hablé hace un ratito, están yendo las inspectoras encargadas en la institución a abrir el IABA. Esperemos que hoy sea un día normal, que se puedan desarrollar los exámenes, que los profesores que quieren ir, como los estudiantes que quieren ir, puedan hacerlo. Estamos en días de clase, donde todo el que tiene derecho y quiere hacerlo puede hacerlo. Esperemos que así sea. Pero ¿qué pasó ayer? Que hay que entender que el gremio de estudiantes está con una actitud más radicalizada que el sindicato de profesores. Yo no quiero imputar nada, porque si estamos tratando de generar
un espacio de diálogo para encontrar soluciones y haciendo entender algunas decisiones que se han tomado en el marco de las competencias que cada uno tiene y de el fortalecimiento y mantenimiento de la institucionalidad en el marco de un proceso que se viene desarrollando desde principios de año en este centro educativo, según tenemos información. No quiero establecer imputaciones, pero sí digo, acá claramente hay una actitud del Consejo Directivo Central que está plasmada en un documento firmado por nuestra secretaria general, y bueno, hay acciones que puede ver la ciudadanía. Ayer fue un día de agite en la institución. A propósito de eso, ¿por qué en el diálogo que se empezó a desarrollar esta semana participan los sindicatos de profesores, concretamente la FENAPES y el núcleo sindical del IABA, y no participan los estudiantes agremiados? Porque francamente nos pidieron la entrevista a los docentes, y nosotros la concedimos y los convocamos, incluso no podía FENAPES y después pudo, y arreglamos la agenda y nos juntamos. Y nosotros ayer dijimos, ustedes ven en ese acuerdo, vamos a propiciar el encuentro con los estudiantes, porque ya que no se ha dado, bueno, vamos nosotros a invitarlos, y bueno, y ayer creo que se generó algo en secundaria, según me han informado. Lo mismo con las inspectoras que han actuado, porque acá hay un conjunto de personas que están actuando también dentro de lo que es su rol y su actuación dentro de secundaria, ¿no? Entonces, bueno, también lo pusimos, vamos a propiciar encuentro con los estudiantes. ¿Viene esa etapa? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería? Bueno, hay que ver cuándo es en definitiva. Creo que la idea es que secundaria los reciba. Ayer fueron a la inspección, se les pidió que vinieran con algún adulto responsable, ¿verdad? Porque son menores de edad, y después si no existen, como han existido, algunas imputaciones que se los recibe solo y que son menores y que, en fin. Entonces hay que cuidar también todas esas cosas, porque a veces pretendiendo hacer las cosas para allanar y encontrar soluciones, viene una referencia a que no hay adultos. Entonces, bueno, están en eso, según me dijeron, pero reitero, el comunicado de ayer es clarísimo que nosotros estamos tendiendo puentes para tratar de encontrar una solución, manteniendo lo que son nuestras competencias, responsabilidades de gobierno, etcétera, pero a nadie le sirve que la cosa se radicalice, porque además, y en esto quiero ser claro, porque lo he dicho y lo sostengo, aquí también hay otros intereses. Estamos en un proceso de transformación educativa en donde en definitiva quizás, lo digo en condicional, algunos actores aprovechan determinadas circunstancias para encender las praderas y generar un conflicto que pretenden se escale. Y nosotros no estamos en esa línea. Podremos tener muchas discrepancias, pero creemos que el cambio en la educación nos necesita a todos juntos para concretarlo y seguirlo desarrollando. Quiero preguntarle a propósito del comunicado de ayer del CODICEN sobre algunos puntos del comunicado. Por ejemplo, sobre el final se señala, respecto a los procesos disciplinarios en el IABA, existen posiciones diferentes en el CODICEN, abriéndose un compás de espera ante eventuales planteamientos que puedan recibirse. Y por otro lado, se indica, la Dirección General de Educación Secundaria constituirá un grupo de trabajo a efectos de generar una propuesta de modificación en lo pertinente de las circulares 1624/79 y 1980/90, que luego será abordada en el ámbito de la negociación colectiva. Mi consulta acá es, ¿hay entonces un análisis crítico del camino que siguió la Dirección de Secundaria en el manejo de la situación? No, a ver, acá hay una situación que es esta. Los procedimientos disciplinarios dispuestos siguen su curso, tanto el sumario como la investigación administrativa al establecimiento para esclarecer las situaciones generadas, entre ellas la del ascensor, que hace tanto tiempo que estaba sin arreglar. No, pero me refiero en particular a las medidas tomadas con el director. Sí, continúan, continúa lo que nosotros dijimos en el ámbito del CODICEN. Como recién estábamos comenzando este proceso y como la idea es continuar, cada uno de nosotros tenemos nuestras posiciones, ¿verdad? Y bueno, pero estamos dispuestos a hacer un compás de espera en el diálogo en torno al CODICEN. ¿Qué quiere decir esto del compás de espera? Quiere decir que nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo, aunque nuestras posiciones ya las tenemos, pero como uno en la vida no tiene que cerrarse a escuchar al que piensa distinto, dijimos, bueno, vamos a abrir un espacio para seguir escuchando. Pero abrir un espacio quiere decir que sí. El trámite del sumario, por ejemplo, ¿qué pasa? Continúa.
¿Sí? ¿Pero sigue normalmente o se le pone Sigue una pausa? O de hecho sigue se le va a poner una normalmente, pausa. sigue normalmente el sumario y sigue normalmente la investigación. Está dicho expresamente en el comunicado entre paréntesis, ¿no? Sí. Que seguirá el trámite en la Dirección General de Educación Secundaria. Eso está dicho. Además, yo quiero aclarar una cosa. El CODICEN... No, pero entonces, ¿cuál es el significado del compás de espera? No, a mí no me resulta claro. No, el compás de espera es para seguir dialogando entre nosotros si eventualmente surgiera alguna cuestión que el Consejo, digamos, tenga que discutir tanto el CODICEN como con la Dirección General de Educación Secundaria. Pero hoy por hoy acá hay que tener claro una cosa. Pero a ver, con respecto al procedimiento que se siguió, incluso con respecto a la normativa en la que se basó, ya conocíamos que los representantes en el CODICEN del orden docente discrepaban, ¿no? ¿Qué es lo que cambió para que ahora se establezca esta línea en el comunicado, consignando las diferencias dentro del Consejo? ¿Alguno de los otros consejeros también tiene dudas, tiene discrepancias? Acá lo que se procura es dar una señal de que estamos abiertos todos a seguir dialogando. Los que piensan A y los que pensamos B. Entonces, aquí hay una clara señal, por unanimidad, de personas que están en torno a una mesa, que tienen responsabilidades de gobierno y que están diciendo, señores, vamos a bajar un poquito los decibeles, vamos a sentarnos a conversar. No puede ser que por hacer una rampa, que por habilitar un acceso de un centro educativo mal cerrado, como me dicen los técnicos, que es un disparate haber sellado y soldado esa puerta en el año 2009, me lo dicen los arquitectos que converso. Sí, a ver, usted alude a que el salón gremial, entre comillas, es en realidad un corredor que tiene una puerta hacia el exterior y bueno, para que funcionara como salón, en su momento se clausuró esa puerta, la que da a la vereda. En el año 2009, y yo hablo con los técnicos y me dicen, mire Silva, esto es un disparate, yo no sé a quién se le puede haber ocurrido hacer esto, porque arquitectónicamente es un disparate, por seguridad es un disparate, y además usted tiene una única ingreso al establecimiento educativo de más de 2.000 personas que transitan diariamente por una decena de escalones en la calle Rodó, y no habilita lo que fue el acceso lateral histórico, pero a su vez no tiene accesibilidad, porque la puertita sin medidas reglamentarias, con una rampa para proveedores, para un ascensor que no funciona, eso no es digno de acceso de accesibilidad a un centro educativo. Ahí usted se refiere a la otra rampa, a la rampa que ya existe y que es esgrimida justamente por el gremio de estudiantes. Claro, miren, es lo que me dicen los arquitectos, digo, esto no surgió de la nada, aquí hay un proyecto, fueron los arquitectos, ya hay una obra diseñada, se quiere recuperar el ingreso lateral de la institución por todos los puntos que decía, no es cierto que hay una accesibilidad en la institución en las condiciones reglamentarias que tiene que estar, porque entre otras cosas esa puertita de acceso que tienen, no tienen ni las medidas reglamentarias, me decían los arquitectos. También es cierto lo que dicen los estudiantes agremiados, lo que dice el sindicato, de que el problema básico de accesibilidad es un ascensor que no se entiende cómo hace 4 años está sin funcionar, ¿no? Cierto, sí, cierto, y eso será objeto también de la investigación administrativa. Es un ascensor que hasta recortes de prensa de que hace mucho tiempo que tiene problemas, y hay que ver qué se hizo y por qué, si bien me argumentan pandemia, paralización de la construcción, instituto que no funcionaba, es cierto también, bueno, todo eso, yo digo, todo eso va a estar en la investigación y se verá cuáles son las circunstancias de por qué se pasó 3 años o 4 o no sé cuántos sin arreglar ese ascensor. En el comunicado del CODICEN se establece, se informa que la Dirección General de Secundaria reparará el ascensor del establecimiento a través de las contrataciones que corresponden. Es más, ayer ya se intentó iniciar el trabajo. Lamentablemente estaba cerrado el centro y no se pudo, pero secundaria ya destinó 300.000 pesos para arreglar el ascensor con la pieza que faltaba y toda esa historia que se ha hecho pública, sí, que lamentablemente ha desencadenado. Sí, está bien, pero es raro que ahora en tan pocos días se pueda disponer esto que estuvo pendiente 4 años, ¿no? Sin duda, por eso yo digo, todo esto hay que ver. Acá lo que yo pido y pedimos desde el CODICEN, señores, no solo le pidas al otro que cambie y que reconozca que hay cosas que están mal, sino tú mismo reconoces. Acá hay varios involucrados, por lo menos 2 grandes partes, secundaria y el Instituto Vázquez Acevedo, la comunidad, aparte de la comunidad, ¿verdad? No es toda la comunidad, porque acá es un conjunto de estudiantes, algunos padres y algunos docentes. Bueno, también miremos, ¿no?, nosotros mismos, ¿verdad? A ver, ¿qué podemos habernos equivocado? Yo ya empiezo reconociendo lo del ascensor,
habrá que buscar a ver qué pasó. Lo importante es que ahora hay que solucionarlo. Hay otro tema en materia de infraestructura. ¿Sí? Se ha cuestionado el estado en el que se encuentra ese salón gremial, lo pintarrajeadas que están las paredes, lo descuidado que está, el patrimonio que implica esa parte de una institución emblemática, pero también, y se responde del lado de los gremios estudiantiles y de sindicatos de profesores, también no se puede hacer un escándalo por eso cuando en el liceo, en el conjunto del edificio, hay serios problemas de mantenimiento, ¿no? Y que se arrastran desde hace años. Ahora el Consejo, el CODICEN, en el comunicado de ayer, habla de este punto, solicita a la Dirección Sectorial de Infraestructura un detallado informe sobre las acciones a desarrollar, ya previstas para el IABA en los planes de obras 2022-2023, a fin de atender las necesidades existentes. Sí, nosotros ya teníamos previsto una intervención, pandemia de por medio y otras priorizaciones de infraestructura que se hicieron, no permitieron avanzar mayormente. Tenemos $1 millón destinados para el IABA, para encontrar esas soluciones que requieren en algunos, sobre todo en el techo, filtraciones, porque es todo muy complejo, según me explican los arquitectos, arreglar, porque es un patrimonio histórico, un monumento histórico nacional, y hay que traer, en fin, materiales originales, etcétera. Pero está previsto el arreglo de la institución. Lo que pasa es que yo creo que es incomparable una situación de infraestructura que hay que atender, que nos estamos haciendo cargo y nos vamos a hacer cargo, no solo en el IABA, sino en todo el país, a través de un mega plan de mantenimiento, volcando recursos para atender situaciones que es increíble cómo pueden estar algunos establecimientos educativos, con lo que está pasando en un corredor, en donde en definitiva todos hemos visto públicamente el estado, en mi opinión, deplorable, que tiene un monumento histórico en su entrada lateral convertida en salón gremial. Y acá quiero hacer una aclaración a la audiencia, porque también se ha dicho muchas cosas, entre ellas que se suprimen las libertades, que no se quiere dejar a los estudiantes que tengan un gremio, lo cual es absolutamente disparatado, porque están las actas firmadas en donde en todo momento las inspectoras actuantes, esto es secundaria, ofreció alternativas en el subsuelo. No querían en el subsuelo, bueno, vamos al primer piso, vamos a ver qué salón, acá hay lugares, no y no. Entonces también, eso hay que decirlo, porque si no parece que esto es un capricho, que se quiere sacar un corredor para vaya a saber qué fines, que no es más que habilitar la entrada lateral, que tiene que estar habilitada, como nos dicen los arquitectos, hacer una rampa de accesibilidad a las personas con situación de discapacidad que sea digna, para que puedan ingresar al establecimiento cumpliendo con la normativa nacional, y a su vez generar un nuevo espacio para que los estudiantes tengan para reunirse, con lo que también debe pasar. Porque yo le pregunto a ustedes ahí en la radio, en el espacio que ustedes trabajan, ¿hay lugares que solo llave tienen algunas personas o hay alguien, la dirección o alguien que tiene acceso a todos los lugares, también hasta por cuestiones de seguridad? Entonces aquí también hay que poner varios puntos sobre las sillas, porque, reitero, esto que debió ser algo que se soluciona en diálogo y en actuación conjunta entre las partes, escaló y no nos hace bien a ninguno de los que estamos en este proceso. 2 o 3 puntos para cerrar, profesor Silva. Con respecto a las medidas que se tomaron con el director, yo leí hace un rato el punto 4 del comunicado de ayer: la dirección de secundaria constituiría un grupo de trabajo a efectos de generar una propuesta de modificación en lo pertinente de las circulares 1624 del año 79 y 1980 del 90, luego será abordado en el ámbito de la negociación colectiva. Es decir, se admite que pueden tener razón las críticas en cuanto a que se estaba empleando disposiciones de la época de la dictadura y cuya vigencia además es discutible. A ver, el otro día en el Parlamento, Emiliano, dejamos con meridiana claridad: no es cierto, otra falacia, que se aplicaron normativas derogadas. No es cierto. La circular 1624, junto con la 1625 del año 1979, perfil de director, subdirector, secretario y adscripto del liceo, siguen vigentes. No es cierto decir que están derogadas. La 1624, que es la de directores, está parcialmente derogada, y ayer incluso con los senadores del partido de oposición compartieron eso en la comisión del Senado que fuimos, porque es evidente, está parcialmente derogada la 1624, pero hay cosas para los directores que siguen vigentes. ¿Qué es esta normativa? Es el perfil de un director. En definitiva, ¿cuáles son sus responsabilidades al frente de una institución licial? ¿Están viejas? Sí. ¿Hay que cambiarlas?
también es cierto. Ahora, no las hemos cambiado nosotros en estos 3 años que llevamos gobierno, tampoco se cambiaron en los 15 años anteriores, ni en los otros. Permanecieron vigentes. Entonces, también es bueno decirlo, que no es exclusivamente por esas normas que se decreta o se resuelve el sumario con separación de cargo al director. Es por otro conjunto de normativas, el Estatuto del Funcionario Docente, el Estatuto del Estudiante que establece obligaciones para los directores, la Ordenanza 10, otras normas de carácter nacional que establecen obligaciones para quienes ocupan cargos de jerarquía y tienen responsabilidad institucional. Aún existiendo ese sustento, ¿no hay una evaluación a propósito de, digamos, la forma que se eligió para aplicar esa normativa? Me remito acá, por ejemplo, a lo que dijo un senador del propio Partido Nacional, del propio sector del presidente, ¿no? Sebastián da Silva. Faltó olfato político en esta situación. A mi entender, aplicar una roja directa al director del IABA, faltó en la decisión algún olfato político, evaluar debidamente las consecuencias. En estas cosas hay que evaluar cuánto es el daño que se le hace al gobierno, etcétera. Con el aprecio que le tengo al senador, y con mucho respeto digo, no se gobierna un sistema educativo por olfato. Yo creo, francamente, lo he dicho públicamente, Emiliano, y le digo a la audiencia, no le dejaron otro margen de acción a la dirección de secundaria. Si usted dice las cosas que dice, y si además se ha hecho público, y la firma, mire, no hay vuelta, no hay otro camino posible que mandar las cosas a jurídica y que la división jurídica se pronuncie. ¿A qué cosas alude, por ejemplo? Y bueno, a comentarios, afirmaciones que habrían existido, porque hay que hablar en esos términos, en definitiva, que uno las tendrá que ver, si me llegan a mí como órgano jerarca de la educación y tengo que resolverlas, tendré que analizar. Pero por lo que se ha hecho público, por lo que se dice, bueno, acá hay una situación clara, en donde había que llevar adelante determinadas acciones, que no se fue el 30 o 31 de marzo y se dijo, vamos a sacar a los estudiantes de acá. Este es un proceso que comenzó en febrero, que incluso hay actuaciones de las inspecciones, que vienen conversando, que había acuerdo en la necesidad de abrir esa puerta, de generar una nueva entrada lateral, incluso había pedido de docentes, los estudiantes que en educación física, cuando tenían algún problema, tenían que subir toda esa escalinata. Había una conversación en el establecimiento educativo. Y sin embargo, las cosas se radicalizan, existen acciones de determinada naturaleza que son públicas, hay videos que circulan, todo eso será objeto de investigación y del sumario, y bueno, y la dirección de secundaria tiene que mantener la institucionalidad y tiene que además ejercer la autoridad, que no es el autoritarismo, es la autoridad, para poder mantener 308 liceos en funcionamiento. Y eso, y quiero decir dos cosas. El término insubordinación, ¿no fue un exceso? Lo usó jurídica y secundaria, lo copió en la resolución, porque si ustedes ven ese numeral 9, dice que la división jurídica informa que 2 puntos y transcribe. No lo dice secundaria, pero está en la resolución de secundaria. Y eso fue la excusa para decir, secundaria sumarió por insubordinación. Yo también le voy a decir que jurídicamente, en la legislación, incluso de los funcionarios públicos, se usa claramente la palabra subordinación. Y son leyes de los últimos gobiernos, que dicen que los funcionarios públicos estamos subordinados y sometidos a jerarquía. Lo cual en el mundo de los adultos pasa. O no nos pasa a todos que estamos sometidos a jerarquía en nuestras vidas. Y si alguien le da una directiva, usted la tiene que cumplir, salvo que sea ilegítima. Y si no está de acuerdo, usted tiene los mecanismos para decir que no está de acuerdo. No es cobrar al grito y decir acá yo me pongo en esto, hago esto. Entonces creo que también aquí, y si tú me permites, yo quiero hacer 2 aclaraciones, ya que nos tomamos este tiempo para conversar. Número 1, algunos sostienen y dicen, esto pasa porque la LUC cambió y puso una dirección general. Porque si hubiera un consejo, esto no pasaría. Bueno, yo lo quiero desmentir tajantemente, porque en los consejos de secundaria anteriores, de los gobiernos anteriores, incluso en la época que yo era consejero electo, hubo varios sumarios de este tipo con separación de cargo, incluso hasta en algún caso, si la memoria no me falla, sin informe de jurídica. O sea, porque esto es algo que está consagrado en la normativa y pasa ante situaciones de determinada entidad en un centro educativo. Y no solo de secundaria, de UTU y de primaria. Ha pasado. Y lo segundo que quiero decir
que acá también se cuestiona y se dice, miren los que hablan de autonomía. Un director quiere hacer algo y le dicen que no. Yo, bueno, pero perdón, la autonomía tiene un límite, que son las normas reglamentarias y las responsabilidades funcionales que cada uno tiene. Sobre este punto, justamente, mire, quería terminar haciéndole escuchar lo que dijo este martes en la mesa de análisis político Adolfo Fito Garcé, que estaba preocupado por un conflicto de este tipo, básicamente por dos razones, hasta por contradicciones que él veía entre el tipo de medidas que se estaban tomando y otras líneas de acción que se siguen desde el gobierno y desde el CODICEN. A ver, vamos a ponerlo al aire. Es un episodio obviamente muy desagradable, muy doloroso y muy costoso, porque cada conflicto en la enseñanza, cada día de paro es una tragedia, ¿no? Eso lo tenemos claro, una tragedia. Sobre todo para los estudiantes más pobres, desde luego, que son los que más sufren cómo está estructurado el sistema de enseñanza pública de este país. Y a mí, yo debo decir que a mí me llama mucho la atención la posición de la dirección de secundaria, porque esta suerte de intervención en la vida del IABA creo que va, a propósito del famoso salón de los estudiantes, creo que va en contra de dos de los principios básicos de la transformación educativa que el gobierno, con mucha razón, está impulsando. Dos pilares de la transformación educativa son la descentralización de la gestión, que quiere decir dejar que los centros educativos tomen sus decisiones, incluso decisiones administrativas de este tipo. Y otro pilar básico es la construcción de comunidad educativa. Y si algo ha demostrado este conflicto es que entre el director, a quien han sumariamente, si se me permite juego de palabras, entre el director y los estudiantes, y yo diría, y los docentes, hay cierta empatía, ¿no? Hay algo que está funcionando bien y que está funcionando bien en el sentido de lo que el gobierno propone, insisto, que es construir comunidades educativas. ¿Qué dice usted, profesor Silva, a propósito de estas observaciones? Ratifico plenamente la voluntad y lo que estamos avanzando de generar descentralización por un lado, para que nuestras comunidades educativas tengan mayores posibilidades de acción, y también de la autonomía y la generación de comunidad educativa en nuestros centros en general. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquí lo que pasó es, y yo tengo la información, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo que manejarme con mucha cautela, pero reitero, esto no fue algo que se impuso, que vino y que se dijo, sino que esto se habló, hubo acuerdo, había que avanzar en esto, pero reitero, y se pidió al equipo que se hablara con los estudiantes, en fin, acá hubo todo un proceso, pero además aquí, y lo reitero... porque la objeción es, o la observación es que el manejo que se hace de la situación tenga la antigüedad que tenga, los episodios que hayan ocurrido antes, justificadamente o no, el manejo que se hizo públicamente aparece como una contradicción con principios que justamente se están impulsando con mucha fuerza en este momento, ¿no? A ver, el manejo público de la situación y el escalamiento público del tema, creo que no fue la dirección de secundaria que lo hizo, ¿no? A mí me consta que hubo siempre intentos de manejar esto de la mejor manera por parte de quienes tenían responsabilidad y no exento de que se hayan cometido errores. Mira, aquí nadie está libre de cometer errores porque el que hace siempre comete errores. Ahora, digo, esto yo quiero, digamos, por lo menos poner otro punto de vista. No es cierto que aquí, y lo reitero por tercera vez en esta conversación, se haya ido a imponer esto. Aquí hay por un lado una necesidad edilicia de subsanar un error cometido, según se nos dicen por parte de técnicos, en el año 2009. No precisa que un técnico me diga que está mal sellar una puerta lateral de un edificio histórico, soldarla, que se construyó hace más de 100 años. Yo creo que por sentido común uno se da cuenta que eso está mal. Segundo, que haya una accesibilidad digna para personas en situación de discapacidad. Yo creo que eso también, eso se habló. Entonces hubo todo un proceso que lamentablemente desencadenó en todo esto. Y que creo siempre con el diario del lunes, yo le he dicho, las cosas uno las mira en perspectiva y las puede hacer mejor. Es cierto, siempre a todo y en todo orden de la vida nos puede pasar. Ahora digo, aquí no estoy de acuerdo con el criterio de que se cercena la autonomía y que se impone directivas desde el mando central
para que la gente haga lo que nosotros decimos. Aquí no, lo otro que se dice en esa intervención de Garcés, respeto a las comunidades educativas en cuanto a la resolución de problemas, con un límite, Emiliano, y con esto no, yo iba a eso, a la comunidad educativa. De algún modo se está desentendiendo, se está desatendiendo una comunidad educativa que por lo visto estaba integrada, ¿no? A ver, Emiliano, ¿el límite de una comunidad educativa cuál es? El mismo límite que tenés tú en tu actividad periodística, el del Estado de Derecho, el de las normas. Ese es el límite que tiene una autonomía, porque si no, se transforma en otra cosa, ¿verdad? Si uno después dice, bueno, yo porque con mi comunidad estamos de acuerdo que aquí vamos a hacer XX cosas, y digo, no, señor, pero mire, esto no está bien, no está permitido. Sí, pero nosotros como comunidad lo resolvimos y estamos toditos de acuerdo. Bueno, está bien, hay un Estado de Derecho que establece normas de comportamiento que regulan nuestras conductas, que establece responsabilidades y que dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde van los derechos de uno, porque las obligaciones de otros comienzan, y así es un juego entre derechos y obligaciones que lo establecen las normas. Y aquí creo que es lo que pasa. Las comunidades tienen autonomía, pero hay normas que regulan y responsabilidades que hay que atender. Sé que se le fue el tiempo, por eso la última pregunta es, ¿qué estimación tiene usted para los próximos días? ¿Esto se encausa? Yo soy optimista por naturaleza, Emiliano, y le digo a la audiencia, como soy optimista, como ejercemos junto a un equipo fantástico de personas en la ANEP, las responsabilidades que tenemos, estamos conduciendo un proceso de transformación educativa que está dándole al Uruguay, en muchos aspectos, lo que el Uruguay precisaba y reclamaba de hace tanto tiempo. Por esas características, por el optimismo, por la responsabilidad en el ejercicio de la función, por la apertura al diálogo y a procurar caminos de encuentro, soy optimista. Lo que hago es un llamado público. Señores, hay mucha gente que tiene determinadas formas de hablar con distintos actores que están en esto que se ha generado lamentablemente en el IABA. Vamos a bajar los decibeles y vamos a tratar de llegar a acuerdos respetando derechos y cumpliendo con obligaciones. Profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, le agradezco su participación esta mañana. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad, que pasen muy bien.